Hola, buenos días. Yo les voy a presentar junto con mi compañero Marco, pues el proyecto que hicimos para la caminadora de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, pues sin más, vamos a empezar. Muy bien, la primera parte nos habla de sobre qué consiste el proyecto. Entonces, digamos que, bueno, va a hacer una pequeña explicación. Es que en la actualidad la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que, si bien ha tenido bastantes avances, aún requiere muchos años de investigación, pues, para encontrar una cura definitiva de esta enfermedad. Mientras tanto, pues, lo que tenemos es la tecnología, los cuidados paliativos, la fisioterapia, la psicología, todo esto lo integramos con el fin de darle una mejor vida a estos pacientes y prolongar su tiempo de vida, pues, justamente que sea una vida digna y atenuando al mismo tiempo la progresión de la enfermedad. Digamos que actualmente existe un medicamento el cual ayuda a atenuar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, no es suficiente con esto, hay que tener en cuenta todos los demás aspectos, como pues pudimos constatar en las tesis que usamos en el proyecto escrito. Bueno, acá podemos ver pues una imagen de cómo protestan pues en otros países la gente que tiene esta enfermedad debido a que no es correctamente atendido y porque es una enfermedad, digamos, en la que poco se investiga. Yo los que quieren es que haya mucha más investigación en este campo, digamos, justamente como decía Stephen Hawking, él no creía en la medicina, sino que solamente creía que la ciencia era la única capaz de mantenerlo vivo, y justamente la idea es cambiar un poco este paradigma e integrar la medicina con la tecnología para lograr un mejor cuidado de estos pacientes y más en ámbitos como Colombia, donde mucha gente es discriminada de los servicios de salud. Listo, entonces, pues al final, digamos que se logró desarrollar una caminadora que al ser llevada a producción sería 100% funcional y la cual pues tendría un alto impacto. Entonces, justamente, pues aquí pasamos a la siguiente diapositiva, donde nos preguntamos cómo puede impactar este proyecto. Y pues tomando en cuenta, digamos que una parte muy importante de nuestro trabajo fue hacer una entrevista con una persona que padece la esclerosis lateral amiotrófica. Y de aquí pues podemos sacar varias conclusiones respecto al impacto del proyecto en estos pacientes. Y es que si bien inicialmente nosotros buscábamos que esta enfermedad tuviera como digamos un alto impacto en poblaciones principalmente vulnerables, realmente digamos por el marco demográfico que manejábamos, pues vivimos en ciudades principales donde está presente la Asociación Colombiana de ELA y la cual digamos es un punto como fundamental a tener en cuenta en la atención del paciente, pues él nos comentaba que esa asociación era la que permitía que se le dieran correctamente los cuidados paliativos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que vive en el Chocó, donde no hay presencia de esta asociación y realmente no tiene, digamos, como, no sé, tal vez es ignorante o por X o Y razones, no tiene como la forma de mandar al Estado para que se le brinden sus respectivos cuidados, pues en estos casos creo que el proyecto tenía un impacto, tendría un impacto mucho mayor. Pero aún así, en poblaciones que es atendida, pues nos llevamos la sorpresa de que el proyecto es de alto impacto y especialmente, digamos, a nivel psicológico, pues a la persona le costaba en un principio aceptar su enfermedad. Digamos que con esta caminadora él podría sentirse mucho más independiente y tener mucho más tiempo para confrontar esta, pues que tiene una enfermedad que se va a ir degenerando y también ayudar a la fisioterapia en la progresión. Justamente aquí vamos a la cuarta diapositiva donde hablamos del diseño final y la metodología empleada. Entonces, la metodología empleada pues requiere una combinación de varias áreas de conocimiento y nos permite obtener un producto satisfactorio que está listo para ser producido a gran escala y tiene un alto impacto en la comunidad con él a nivel mundial. O sea, acá justamente destacamos que aunque esperábamos que el proyecto solo tuviera impacto en el país, realmente podría tener un impacto mundial. Aquí está una imagen y bueno, con esto pues yo le doy paso a mi compañero Marco, quien les va a explicar nuestro diseño en 3D, cada una de las piezas y cómo fue elaborada y lo demás. Y pues muchas gracias. También pues voy a destacar que tuvimos en cuenta muchas tesis respecto a eso, del tema psicológico en este tipo de pacientes, y lo cual nos ha permitido elaborar pues este proyecto que les voy a mostrar a continuación. Listo, aquí tenemos el render en 3D, entonces le doy paso a Marco. Bueno, entonces, principalmente este proyecto, por así decirlo, los materiales con los que vamos a hacer este proyecto se definieron cuidadosamente. ¿Por qué? Porque como tal tenemos que dar calidad-precio a todos los customers, a todos, por así decirlo, la gente que lo va a comprar y la gente que padece de ELA. También tuvimos en cuenta en cuanto al marco geográfico y demográfico que desarrollamos, en qué partes, como nos decía Sergio, se tienen que tener en cuenta. Es decir, ciudades grandes, pero desde ciudades grandes también podemos tener pueblos muy pequeños.
Entonces, por así decirlo, esta caminadora va a tener un bajo costo de producción a escala, pero con los mejores materiales que sean asequibles para toda la población. Entonces, lo primero que tenemos en la pieza de ensamblaje es el asiento. Este asiento, por así decirlo, puede ser de cuero o de cuero sintético. ¿Qué pasa? A diferencia del cuero natural, que por así decirlo se obtiene de la piel de distintos animales, el cuero sintético también se le puede llamar cuerina. Este se obtiene de una forma artificial. Entonces, ¿por qué ponemos cuero o cuero sintético? Ya dependiendo de, por así decirlo, la comodidad de la gente. A mucha gente le da, por así decirlo, un plus tener un cuero, pero hay gente que, por así decirlo, se ve afectada por este producto animal y debido a muchas ideologías que tienen por ser animalistas y etcétera, entonces por eso nosotros le damos paso al cuero sintético. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al producto entre cuero y cuero sintético? La diferencia como tal entre estos dos productos es muy evidente. ¿Por qué? Porque el cuero sintético es fabricado con otros materiales. En cambio, el cuero original, por así decirlo, se extrae de los varios tipos de animales que se puede. Y por así decirlo, se nota al momento de ver la dureza en los productos. Por lo general el cuero sintético y el cuero auténtico, la única diferencia, por así decirlo, muy grande es la durabilidad. Entonces, por eso nosotros decidimos y le damos el libre albedrío a que la gente, los pacientes con ELA, escojan esto. La gente también, ¿cómo podemos, por así decirlo, diferenciar la cuerina o el cuero sintético del cuero natural? Existen solamente, por así decirlo, 5 pasos, que es el olor, la textura, la temperatura, la resistencia al fuego y la capa posterior. En cuanto al olor, este es uno de los principales indicadores. El olor del cuero natural es bastante característico y conocido y todos sabemos que este que mantiene un olor natural a la piel, mientras que la cuerina o el cuero sintético tiene un olor bastante marcado desde su principio, desde su principal ingrediente que es el plástico y por así decirlo un olor químico. La textura, por así decirlo, otra de las técnicas que podemos utilizar es esta. ¿Por qué? Porque el cuero, por así decirlo, es más liso y suave, mientras que el cuero artificial tiene una superficie más rígida y dura. Entonces, ¿por qué se piensa en el cuero artificial si estamos viendo que, por así decirlo, es inferior en cuanto a la calidad? No, no es que sea inferior. Lo que pasa es que algunos pacientes requieren tener cuero sintético debido a las alergias que presentan de tener el cuero animal. Entonces, por eso nosotros le damos esta perspectiva o por así decirlo, este enfoque al asiento del paciente. La siguiente sería temperatura, porque el cuero artificial no tiene la misma capacidad de absorción del calor que tiene el cuero natural. Ahí es donde le da un plus el cuero artificial. El cuero artificial no deja, por así decirlo, desarrollar hongos o bacterias, mientras que el cuero natural sí. Y la resistencia al fuego, por así decirlo, el cuero natural se trata de resistir un poco más, mientras que el cuero sintético presenta, por así decirlo, un comportamiento adecuado o similar al plástico cuando se quema. Y la capa posterior, que es la última, de por así decirlo, de las etapas de cómo diferenciar el cuero de la cuerina, es que podemos denotar de que el cuero natural tiene en su cara interna una capa de gamuza, mientras que la cuerina tiene una base de tela. Siguiendo pasamos a lo que es la bandeja que vemos ahí en el modelo, la vamos a tratar con plástico ABS. ¿Qué significa el plástico ABS? El plástico ABS es, por así decirlo, hecho de acronino butadieno estireno. ¿Qué es esto? Es un tipo de plástico que lo compone el acrinonitrilo, butadieno y estireno. ¿Qué pasa? Todas estas combinaciones que se le da se pueden fabricar, por así decirlo, diferentes tipos de plástico con propiedades diferentes. ¿Y por qué se busca eso? Porque ofrece una rentabilidad muchísimo más grande que el plástico normal, una disponibilidad en color natural y negro, dependiendo ya del que lo quiera comprar, la fácil unión con los demás materiales, por así decirlo, es una unión universal, resistencia a rayos gamma y X y mecanización fácil. ¿Por qué el plástico a veces tiene resistencia a rayos gamma y X?
Porque la mayoría de personas que presentan ELA cuando van a hacerse, por así decirlo, un tipo de radiografías o unos tipos de exámenes específicos, ellos requieren de que, por así decirlo, la silla de ruedas en donde estén entren al consultorio. Entonces, por eso pusimos exclusivamente ese plástico ABS. Siguiendo, pasando a la base que tienen las ruedas, las vamos a desarrollar más que todo de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es el elemento metálico más abundante lo que es en la Tierra y en la Luna. Pero pero nunca se encuentra, por así decirlo, en forma libre en la naturaleza. También escogimos el aluminio porque es estable en el aire, resistente a la corrosión por el agua de mar, a muchas soluciones acuosas y otros agentes químicos. ¿Por qué es resistente a esto? Porque debido a que las personas con ELA, los que le estamos dando es, por así decirlo, una, una libertad parcial, con esta silla de ruedas no se tendrá ese problema de, por ejemplo, ir a la playa, de ir a lagos o ir a diferentes partes o ir a diferentes lugares. Además, la aplicación de este aluminio es el más grande de la industria. Entonces, ¿por qué es el más grande de la industria? Porque es el elemento que se requiere en todos los ámbitos sociales. El buje también lo vamos a compartir de aluminio. La correa la vamos a alternar entre cuero y tela. ¿Por qué? Por la durabilidad, porque necesitamos que esa correa tenga una vida útil más o menos de 5 a 10 años. ¿Por qué de 5 a 10 años? Porque estamos basándonos en calidad-precio. Es decir, en que el paciente que tenga ELA no tenga que cambiar la correa cada 2 o 3 años, como lo que es lo que están haciendo ahorita las sillas sintéticas. El soporte que tenemos ahí, el asiento que estamos viendo, lo vamos también a hacer de aluminio. La perilla, ya es una de las partes importantes de nuestra caminadora. ¿Por qué? Porque la perilla va a ser de acero inoxidable. ¿Por qué acero inoxidable? Porque es un tipo de acero muy resistente a la corrosión y por así decirlo, el cromo que contiene posee una gran afinidad por el oxígeno. Es decir, que reacciona con él formando una capa pasivadora o control que evita la corrosión del hierro contenido en la aleación. Entonces, por así decirlo, en otras palabras, necesitamos que esta perilla, así esté en el contacto con agua o con oxígeno en todo momento, o con agua dura o con agua salada, necesitamos que esto sea lo más resistente posible. Y lo podemos, por así decirlo, comparar con las bobinas de acero inoxidables corrugado que se da en la industria. O sea, la durabilidad que va a tener esta perilla va a ser más de casi 20 años. El siguiente material que tenemos es las ruedas. La vamos a hacer de goma. ¿Por qué de goma? Y más que todo gomas industriales y cauchos profesionales, porque son uno de los materiales, por así decirlo, más característicos en cualquier proceso industrial de construcción, remodelación o reparación de espacio de máquinas. En una de estas gomas la podemos encontrar con gomas esponjosas, gomas de nitrilo, gomas de neopreno y gomas EPDM. Por así decirlo, ¿por qué escogemos estos tipos de gomas industriales? Porque adquieren excelentes propiedades aislantes, impermeabilidad, elasticidad o resistencia a la temperatura y a la elasticidad, entre otras cualidades más específicas. Entonces, lo que estamos buscando con estas gomas industriales es que el desgaste sea muy poco con el movimiento excesivo que se le va a dar a esta caminadora. El soporte regulable también lo vamos a hacer de aluminio. El soporte de las ruedas lo vamos a hacer de acero. ¿Por qué de acero? Porque, por así decirlo, el acero es una aleación que presenta con hierro con una cantidad de carbono que puede variar de un 0,3% a un 1%. Pero lo principal del acero es que se puede reciclar indefinidamente sin perder los atributos, es decir, lo que favorece su producción a gran escala. Y esta variabilidad y disponibilidad es lo que lo hace, por así decirlo, apto, por así decirlo, para la producción a gran escala y para numerosos usos para lo que decimos construcción de maquinarias, herramientas, edificios, obras públicas, etcétera. Ningún material, por así decirlo, en este momento logra igualarlo cuando se trata de resistencia al impacto o a la fatiga. Es por eso que casi todo lo que va a ser el soporte a la rueda y el soporte al regulable derecho se va a hacer de acero.
El soporte superior ya lo vamos a terminar de aluminio y el tornillo que por así decirlo es el tornillo madre en toda la parte de lo que es la caminadora se va a hacer de acero. ¿Por qué? Porque dependiendo del peso del paciente o dependiendo de la altura del paciente necesitamos que este tornillo base sea, por así decirlo, uno de los pilares más importantes con la base y los soportes de las ruedas. El tornillo eje, que es lo que, por así decirlo, nos va a propiciar por así decirlo, nos va a propiciar desarrollo, nos va a propiciar durabilidad y nos va a propiciar en un porcentaje muy menor elasticidad. Entonces, por todos estos materiales, no es que los hayamos escogido así a lo marrano, ¿no? Sino que estos materiales tienen, por así decirlo, un uso específico y un uso en el cual no vamos a perjudicar al paciente, así sea porque el paciente no pueda tener contacto con cuero porque tenemos el cuero sintético, o que el paciente no pueda tener contacto con tela, tenemos el cuero. Entonces tenemos una variabilidad de materiales. Entonces, por esto escogimos estos materiales, más que todo para lo que vuelvo a recalcar, calidad-precio. Necesitamos la mayor calidad al menor precio posible y que, por así decirlo, sea global, sea casi a nivel mundial esta producción. Y ya, por así decirlo, eso sería todo en cuanto a la silla. Existen también otros parámetros que vamos a implementar dependiendo esta silla que estamos viendo en este, por así decirlo, modelo, es una silla estándar. Es decir, esto ya va a variar dependiendo de la altura del paciente y dependiendo del peso del paciente. Estas características se les va a mandar a fábrica si el paciente pesa más de 100 kilos, tenemos que, por así decirlo, modificar muchas partes. O si el paciente puede medir 1 metro con 90 centímetros, también necesitamos cambiar los soportes de esta caminadora. En sí, la esencia de esta caminadora es por así decirlo, la libertización del paciente en casi todos los ámbitos posibles que le podamos brindar. Por lo que esa es la esencia del trabajo y eso es a lo que nosotros le estamos apuntando, no a un presente, sino a un futuro. Muchas gracias. Listo, y por último, pues para aclarar todo de lo que hablaba Marco, pues voy a terminar diciendo que realmente para hacer esto tuvimos que integrar bastantes áreas de conocimiento, desde enfermería, fisioterapia, parte de ingeniería biomédica, hasta, digamos, el diseño de la silla, que como pueden ver es bastante sencillo, justamente pues para que un paciente, digamos, normal, o sea, que no se pase de los estándares a los que está programada, pues no se sienta así como en una silla que está súper llena de varillas, que no tiene contacto con nadie, sino que se ve bastante sencilla. Y por otro lado, pues la ingeniería industrial y la física también, pues para que sea un diseño estable, que justamente no se vaya a romper ni nada de esto. Y así poder tener pues una garantía de una silla buena y segura. Con esto pues concluimos y muchas gracias nuevamente.